Hola, hoy es día 4 de diciembre del 2023, es día lunes de la primera semana de Adviento. Empezamos el segundo año litúrgico, ya hemos terminado con Mateo, vamos a seguir con Marcos, aunque la lectura de hoy sea de Mateo. La primera lectura es tomada del libro de Isaías, capítulo 2, del 1 al 5. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. En días futuros, el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas, y hacia él confluirán todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos que dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos, y podamos marchar por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones y el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados y de las lanzas poderás. Ya no alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, en marcha, caminemos a la luz del Señor. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, la primera lectura, que es de Isaías, capítulo 2 del 1 al 5, nos está dando una profecía. Quiero aclararles a ustedes algo importante. Tenemos cuatro profetas mayores, o los más importantes, que es Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. A Isaías se le dice que es el príncipe de los profetas. Tenemos 12 profetas menores, de importancia no que sea muy baja, sino que sus profecías son de menor cantidad. Tenemos a Oseas, a Joel, a Amós, a Abdías, y bueno, pues tenemos a muchos otros más, que son 12. Y vemos aquí entonces el libro de Isaías, que es profético, una profecía de Dios por medio de estos profetas, pues ya se cumplió, se está cumpliendo y se va a cumplir. Nos menciona Isaías la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero fíjense cómo lo dice y de qué forma. Claro, anteriormente pues lo escuchaban, lo estudiaban, y era muy difícil para ellos entender qué es lo que a qué se estaba refiriendo Isaías con su profecía. Hoy en día, cuando ya se cumplió todo esto, pues tenemos un poquito más de facilidad para poder entender esto, ¿eh? Bueno, dice, visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. Lo que iba a pasar en Judá y en Jerusalén. ¿Sí? Bueno, en días futuros, el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los montes, fíjense, encumbrado sobre las montañas, y hacia él confluirán todas las naciones. ¿Sí? Es un lugar santo. Hoy en día hay mucha gente que va y visita Jerusalén, va a visita todos los lugares santos, ¿no? Donde anduvo nuestro Señor Jesucristo, en Bethsaida, en Cafarnaún, en Judea, en Nazaret, en Belén, sí, aunque diferentes lugares, no todos los israelíes hoy en día son los que mandan, o son los dueños, o son los que la autoridad, no tenemos gente musulmana en ese lugar, los árabes, sí, y mismo lo podemos ver en Jerusalén, la mezquita que tenemos ahí pues es de los musulmanes, ¿no? Sí, dicen que ahí nació Mahoma, su líder. Bueno, a lo que voy es de que muchos países, mucha gente en aquel entonces iba a acercarse a Judea y Jerusalén. Hoy en día lo hacen. De muchos países van a visitar Tierra Santa. Bueno, aquí lo dice, acudirán pueblos numerosos que dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos. Y vemos cómo Jesucristo empezó a predicar, y mucha gente de diferentes lugares, de diferentes pueblos, ¿sí? Iban a escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús andaba en muchos lugares, ¿sí? Como lo acabo de mencionar, no solamente ahí en Nazaret predicó, se fue a Jerusalén, se fue a Judea, se fue al norte del país, a Tiro, a Sidón y Bethsaida, al otro lado del Jordán. Fue a muchos lugares nuestro Señor Jesucristo.
a predicar la palabra del Señor durante 3 años, fíjense. Estuvo predicando, aproximadamente, ¿no? Así, no hay que ser muy exactos, ¿no? Sí, no, porque después empiezan a decir, fueron menos de 3 años, como 2 años, 7 meses. Bueno, está bien. No, otros dicen, no, fueron 3 años y medio. Bueno, es una contabilidad que da uno para tener más o menos una idea. Bueno, aquí sigue diciendo, para que nos instruyen sus caminos y podamos marchar por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley de Jerusalén, la palabra del Señor. Pues sí, de ahí, de ese lugar, sale nuestro Señor Jesucristo. Él nace en Belén, recordemos, pero se fue a vivir a Nazaret. De Belén, cuando nace en Belén por lo del censo, que Roma exigió que hicieran un censo para saber cuántos israelitas existían en aquel entonces, y que cada personaje, cada israelita tenía que regresar a su pueblo de origen para que fuera contado. José se acompañó con su mujer ya encinta, esta María, y fueron a Belén, porque José era de ahí, de Belén. Los dos eran descendientes de la tribu de Judá, de una de las 12 tribus de Jacob. Bueno, y cuando estuvo ahí, nace Jesucristo, ¿sí? Y es lo que vamos a celebrar ahorita, dentro de 4 semanas. Estamos en la primera semana de Adviento, ¿sí? De la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos celebrando esa fiesta. Sí, ya sé que me van a decir que Jesús no nació el 24 en la noche o el día 25 de diciembre, pero lo conmemoramos. Hacemos esta festividad, ¿sí? En honor a nuestro Señor Jesucristo. Si nació en otro día, bueno, que nos disculpe, que nos perdone por nuestras equivocaciones, Él nos puede entender, pero lo celebramos de una manera con respeto, honrosamente y con mucha alabanza y adoración a nuestro Padre Dios. Bueno, es lo que estamos haciendo en nuestros días, o es lo que vamos a hacer en estos días, a celebrar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, bueno, nace Jesús en Belén, pero después de ahí tienen que huir a Egipto porque el rey Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años. Y Dios envía a su ángel para que en sueños le diga a José, toma al niño y a su madre y agarren caravana hacia Egipto. Se fueron solos. Desafortunadamente no había una caravana que los fuera acompañando, ¿no? Porque antes así era, ¿no? Un montón de gente viajaban de un lugar a otro, ¿no? Ellos tuvieron que ir solos. Se dice que el arcángel Uriel fue quien los fue guiando a Egipto. El arcángel Uriel. Bueno, y llegaron a Egipto y ahí se instalaron. Dirán ustedes, bueno, ¿y cómo le hicieron? Pues no tenían dinero, pues el oro. No un cotorro, no. El oro que les dio el rey, uno de los reyes, sí, que les dio oro, con eso se mantuvieron y con eso pudieron vivir en Egipto. Claro, José pues no era un baquetón, se puso a trabajar allá, tenía el oficio de carpintería y pudo ponerse a trabajar allá de carpintero. Duró unos años Jesucristo, María y José en Egipto. No crean que llegó y al mes se regresaron, no. No tenemos la cifra exacta, pero aproximadamente fueron 3 4 años, quizás hasta 5 años, los que estuvo José, María y Jesús en Egipto. Ya después se regresaron, ya se había muerto el rey Herodes, estaba uno de sus hijos gobernando, y Arquelao, y bueno, pues decidieron irse a Nazaret y ahí decidieron vivir. Entonces así fue creciendo nuestro Señor Jesucristo ahí en Nazaret. Por eso cuando creció, pues decían que era de Nazaret y que no era de Belén, sino de Nazaret. Bueno, y ahí puso su carpintería José y de eso mantenía a su esposa y a nuestro Señor Jesucristo. Y nos menciona aquí que de Sión saldrá la ley de Jerusalén, la palabra del Señor, pues es Jesucristo. La doctrina que nos trajo Jesucristo a nosotros, que hoy en día es la base de nuestra salvación. No hago a un lado el Antiguo Testamento, pero muy claramente nuestro Señor Jesucristo en su doctrina, los que ya hayan leído y estudiado y escudriñado la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, se dan cuenta que muchas cosas que en el Antiguo Testamento se llevaban a cabo, en el Nuevo Testamento no se indican. Diríamos que es una doctrina nueva. Muy claramente Jesús, una de las cosas importantes es que nos dice que amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo,
es el nuevo mandamiento, y ahí se encierra toda la ley de los profetas. Y hay muchas otras cosas que Jesucristo les dice, ya no se van a circuncidar, era una ley mosaica, ahora se van a bautizar con agua, como bautizó Juan a todos los discípulos de él, y que después Jesucristo fue bautizado por su propio primo Juan en el río Jordán. Otra de las cosas es de que pues ya no les prohibía comer carne de puerco. Muy claramente lo vemos en las cartas de los discípulos o de Pablo, sí, y que dice que puedes comer, le dice a Pedro, le dice Dios le dice cuando estaba en la azotea a Pedro, sí, en un hogar donde fue a pernoctar, se le aparece una sábana y le dice Dios, puedes comer todos los animales que tú, si tienes hambre puedes comer. Y dijo Pedro, es que yo no voy a comer, nunca he comido carne prohibida, ¿no? Según la ley de Moisés. Y Dios le dice, la creación de Dios no está pecaminosa, tú puedes comer. ¿Sí? No le dice exactamente cerdo, pero pues es uno de los animales prohibidos para los israelíes o los hebreos o los judíos que no comieran. Y así continuamente hay muchas cosas que ya cambiaron dentro de la doctrina de Cristo. ¿Sí? Les acabo de mencionar algunas, pero son muchas otras más. No les voy a mencionar ahorita todas, pues poco a poco los van a ir aprendiendo. Y nos menciona aquí, Él será árbitro de las naciones y el juez de pueblos numerosos. Pues sí, porque les digo ya, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Se acuerdan de la mujer que querían apedrear? Entonces Él era el juez de los pueblos. Y nadie apedreó a la mujer, porque todos estaban en pecado. Y le devolvió la vista a los ciegos, ¿no? Un día, un sábado. Y les dijo, los fariseos y los escribas lo criticaron, que cómo era posible que en sábado curar a alguien ahí en el templo, ¿no? Y dice un fariseo, 6 días pueden ustedes venir a que sean curados y el séptimo día lo tienen que respetar. Y Jesús se enoja, ¿no? Y les dice, ¿a poco ustedes iban, cuando se les cae un burro, una mula en un pozo, ¿a poco no lo sacan en sábado? Claro que lo sacan. Sí, no deben de hacer nada, pues ese día lo sacan, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene valor para ustedes ese animal. Sí. Y lo criticaban, entonces está quitando la ley la ley mosaica, que ya no surtía efecto. Todo fue en un tiempo y en una forma, en un determinado momento, para que los hebreos, los judíos, se comportaran. En otra ocasión estaban recogiendo en el camino los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo espigas y iban comiendo en sábado. Y lo criticaron. Oye, mira que tus discípulos no están respetando el sábado, están cortando alimento, ¿no? Este día no debemos de hacerlo, ¿no? Y así consecutivamente lo criticaban a nuestro Señor Jesucristo. Por eso les digo, hay muchas cosas que cambiaron. Muchas cosas. Nosotros somos seguidores de Cristo, somos cristianos, mesiánicos, como ustedes quieran llamarse. Y bueno, pues nos damos cuenta que la doctrina de Cristo, sí, es la base principal para nuestra salvación. Nosotros los paganos, nosotros que no somos judíos, sí, los judíos en la actualidad pues siguen con sus leyes mosaicas, sí. Bueno, y aquí nos menciona muy claramente Isaías que Él será el árbitro de las naciones y el juez de los pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados y de las lanzas podaderas. Ya no alzará la espada pueblo contra pueblo, dice. Ya no se adiestrarán para la guerra. Sí. Nos menciona Isaías el triunfo que iba a tener el pueblo israelita en aquel entonces. Y que desafortunadamente pues fueron otra vez conquistados o embargados, ¿no? Invadidos, ¿no? En la época de nuestro Señor Jesucristo pues estaban bajo el dominio de los romanos, ¿no? Sí. Bueno, ya nos adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, o sea, todos los israelitas, en marcha. Caminemos a la luz del Señor. Así dice Isaías. Fíjense cómo Isaías está profetizando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, de una forma, de una manera. Y pues esto lo siguen teniendo los judíos hoy en la actualidad, pero no sé por qué no lo entienden.
que de Belén de Judá, el pueblo, ciudad más insignificante, de ti saldrá un enviado del Señor. Jesús, nosotros le decimos Jesús en nuestro idioma, pero en arameo es Yeshua, o Yeshua, como quieran ustedes pronunciar. Sí. ¿Qué quiere decir Dios con nosotros? Que es lo mismo que decir Emanuel, Dios con nosotros. Entonces, ¿qué no entendieron eso los judíos? Cuando vieron que se cumplió todo lo que decían las profecías de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel y de los 12 profetas menores. Ellos lo tienen, lo siguen teniendo. Entonces, ¿cómo es posible que no hayan entendido y darse cuenta que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y lo recordemos, que Dios mismo lo dijo. Claro, nosotros lo tenemos, ellos no lo tienen, no tienen los evangelios, ¿no? Cuando fue bautizado nuestro Señor Jesucristo, muy claramente se abrió el cielo cuando fue bautizado en el río Jordán y dijo, se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado al que tengo mis complacencias, escúchenle. También en la transfiguración, cuando estaba Pedro, Santiago y Juan viendo la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo y se apareció Moisés y Elías con unas vestimentas blancas, relucientes, destellantes. Se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado al que tengo mis complacencias. O sea, pues ahí están claro, vuelvo a repetirles, esto pues no lo tienen los judíos, porque eso es Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, pues ellos hablan nada más de la ley mosaica, ellos no hablan de otra cosa, pero tienen este pasaje bíblico de Isaías, como tienen muchos otros pasajes bíblicos, y cómo es posible que digan que nuestro Señor Jesucristo no es el Hijo de Dios. Bueno, y vamos a seguir entonces. Termina aquí, bueno, pues esta lectura dice, caminemos a la luz del Señor, ¿no? La luz del Señor, pues es Dios, es Jesucristo, es el Espíritu Santo, ¿no? Aunque por ahí tenemos algunas personalidades, ¿no? Que dicen que el Espíritu Santo no tiene nada que ver, que Jesucristo es un profeta nada más. Así dicen los musulmanes, los árabes, que Jesús es un profeta, ¿no? Que vino al mundo, ¿no? Entonces, si fuese un profeta, pues ellos viven otro tipo de años, ellos no viven en el año 2023 que estamos ahorita, ellos han de vivir en otro año, porque ellos empiezan a contar desde Mahoma para acá. Entonces, pues desde que nació Mahoma, ¿sí? El fundador del Islam, ¿sí? En el año 650 aproximadamente, ¿no? Entonces, están en el año 1400 y feria ellos. Sí, no están en el año 2023, están en el año 1400, ¿no? Sí. En una lectura de Juan, de la primera carta de Juan, muy claramente nos dice en el versículo 7, es el capítulo 5 del versículo 7, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Así lo dice Juan, o sea, el apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Les repito, la cita bíblica es la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Así lo dice, ¿no? Ahí lo pueden buscar ustedes con calma, ¿no? Ahora, o en un ratito, ¿no? Sí. Bueno, vamos a pasar al Evangelio. Mateo 8 del 5 al 11. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo, Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó, voy a curarlo. Pero el oficial le replicó, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va, al otro ven y él viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían, yo les aseguro que ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham,
Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí tenemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, de los 5 al 11, una explicación cuando Jesucristo está en Cafarnaún. Recuerden que Cafarnaún era el lugar en donde tenía sus lanchas, sus barcos, sus barquitos, Pedro, Simón Pedro, ¿verdad? Y Andrés, pues eran pescadores, y había muchos pescadores ahí bajo las órdenes de Simón Pedro. Está cerca de Cafarnaún, unos cuantos kilómetros, diría yo, Bethsaida, en donde vivía Natanael y Felipe, otros dos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Cafarnaún también trabajaban el señor Zebedeo con sus dos hijos, Santiago y Juan, los hijos del señor Zebedeo, ¿no? Su mamá se llamaba Salomé, de estos dos muchachos, ¿no? Juan era muy joven, posiblemente tenía 12, 13 años, ¿no? Santiago pues era un poco más grande, quizás 18, 19 años, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Ellos se dedicaban a arreglar las redes de los pescadores cuando se rompían, por alguna razón, pues, eran arreglador de redes. Bueno, pues Jesucristo anda ahí en Cafarnaún. Se le acercó un oficial romano, dice aquí, y le dice que tiene en su casa un criado. Está en cama, paralítico, fíjense, no puede caminar. ¿De qué se habrá enfermado? Pues quién sabe, ¿verdad? Le dio una parálisis y sufre mucho. Fíjense, el romano se preocupa mucho por su criado. Algo muy raro, ¿eh? Cuando ustedes tienen un empleado, lo corren. Ya no me sirve. Tiene una empleada que se embaraza, que se vaya. No la Hoy en día ya hay un poquito de derechos, ¿no? Del trabajador y ya no los puedes despedir, ¿no? ¿Sí? Pero si tú tienes un sirviente, una criada o un criado y que se enferma, pues ya llégale, pues ya no me sirves para nada, yo te pago para vengas a trabajar, ya no puedes trabajar, pues nada. Y hay empresas que no les dan ni seguro social en la actualidad, a los empleados. Y mucho menos los van a aceptar si están enfermos. No, no parece. Pero miren cómo este oficial romano, estaba muy preocupado por su criado. Iba a ver a Jesucristo, pues, ¿como para qué? ¿Que no hay médicos aquel entonces? Como Lucas, el evangelista Lucas, pues era médico. Pero, pues, ¿qué médico puede ser? Tú sabes más que Lucas en medicina. Sí, te apuesto que sabes para qué, cómo curar un dolor de cabeza, cómo durar una fiebre, un chipote, un raspón, ¿verdad? Sí, una inflamación de tus articulaciones. Te apuesto que sabes curar todo eso, ¿eh? Un resfriado, ¿eh? Un dolor de garganta. ¿Eh? Pues en aquel entonces, pues yo creo que Lucas, uno de tantos médicos que había en ese entonces, sí, pues no podían curar a la gente, y menos este problema que tenía este criado de este romano, que tenía una parálisis. Y como este romano, no siendo judío, escucha que Jesús hace milagros. Él lo ve como un curandero, él lo ve como una persona que ayuda a los demás, y por eso se atreve el oficial romano, a ir a buscar a nuestro Señor Jesucristo. No crean que lo fue a buscar porque estaba evangelizado, o porque creía en Dios, o porque conocía el Tanakh, o sea, el Antiguo Testamento, sí, conocía la ley mosaica. No, fue por un interés, pero por un interés de amor al prójimo. ¿Qué dijo Jesucristo después? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se dan cuenta que a veces la gente que no conoce a Dios hace mejor las cosas que nosotros que conocemos a Dios? Claro, lógico, ¿eh? Hay que darle casa, ¿sí? Vestido y sustento, ¿sí? Bueno, él le contestó, voy a curarlo. Dijo Jesucristo, voy a curarlo. Si tú te comunicas con nuestro Señor Jesucristo, te comunicas con Dios, haces oración, así como este romano hizo oración, una petición, pues el Señor te escucha, el Señor te atiende. Pero si tú no te comunicas con Él, sí, va a ser muy difícil, ¿verdad? Porque es muy importante la oración, hermano. Mucho, muy importante. La limosna, la oración y el ayuno. ¿Sí? La limosna no es solamente dar dinero, es ayudar al prójimo. La oración no es rezar nada más, es comunicarte con Dios, platicar con Él. Y el ayuno no es dejar de comer, sino dejar a un lado tus gustos o tus vicios, lo que te está aconteciendo en la vida, ¿sí?
es hacerla a un lado, ofreciéndosela a Dios. Es la limosna, la oración y el ayuno. Bueno, nos dice aquí, voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. ¿Dónde repetimos esa frase? ¿Se acuerdan ustedes dónde repetimos esa frase? Nosotros que somos católicos, ¿dónde repetimos? Pues en la liturgia. ¿Verdad? Yo no soy digno que vengas a mi casa, con una sola palabra tuya bastará para sanar mi alma. ¿Se acuerdan de eso? Si ya no van a misa, bueno, pues ya se les ha de haber olvidado, ¿verdad? Pero si sí van, pues saben de lo que les estoy hablando, ¿no? Yo no soy digno de que entres en mi casa con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Pues es lo que le decimos a nuestro Señor Jesucristo hoy cuando vamos a misa. Sí, no hay necesidad de que el Señor se nos aparezca para creer en Él. No hay necesidad de que el Señor se nos aparezca para que nos ayude. Hagamos oración. ¿Sí? Muchas veces nosotros a nuestros familiares, a nuestros hijos, les hablamos de Dios y les decimos: oye, ve a misa, confiésate, comulga, haz oración, ¿sí? Pertenece a un grupo de la parroquia para que convivas con gente que todos creen en Dios, que todos tienen fe en Dios. Y no quieren, ¿verdad? Los familiares, los hijos, los nietos, los sobrinos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues crecen, ¿verdad? Y ya no, hacen a un lado a toda la efectividad de la educación, ¿sí? Y pues entonces ahora lo que nos corresponde es pedirle a Dios por ellos. Ya no vas a hablarle a tus hijos de Dios, ahora vas a hablarle a Dios de tus hijos, o de tus nietos, o de tus sobrinos, de tus hermanos, de tus familiares. Yo no soy digno de que entres en mi casa, con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano, porque dice el oficial, dice: yo también vivo bajo disciplina. O sea, es muy importante la disciplina, hermano. Así como el romano lo estaba explicando, es muy importante ser disciplinados, ¿sí? Dice: tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va, al otro ven y él viene, y mi criado hace esto y lo hace, pues es lo que debíamos hacer nosotros. El Señor nos dice: no te compres esa casa, ¿sí? No tengas estos lujos, no tomes, no fumes, no te drogues, porque te vas a dañar. No le hacemos caso, ¿sí? Nos sometemos a lo mundano. ¿Y cómo no me voy a comprar mi celular? Para eso trabajo. Y te compras un celular caro y después te asaltan y vas a parar al hospital porque te metieron un cuchillo en el estómago, un navajazo, ¿no? Casi te mueres, ¿no? Y en otras ocasiones te quedas paralítico, ¿no? Todo por querer comprar un celular caro porque te lo mereces, porque has trabajado y te has ganado tu dinero, ¿sí? El Señor te decía no, no, y no le hicimos caso, ¿sí? ¿Cuánta gente ha muerto porque le han robado su celular, o su computadora, o su tablet, ¿sí? O andas con tus alhajas en la calle, ay, pues ¿qué tiene? Pues si yo, y te asaltan, o te secuestran, ¿no? Compras tu camionetota, tu carrazo, ¿no? Te secuestran, ¿no? El Señor te dice: no compres eso, no hagas eso, por lo mismo que les estoy explicando a ustedes, ¿no? Sí, pero no hacemos caso. Nos sentimos muy poderosos, muy valientes, y que no nos va a pasar nada. No, hermano, no. Hay que hacerle a Dios en caso en todo. Desafortunadamente no sabes cómo, cuándo Dios te está hablando, porque estás retirado del Señor. Si estuvieras haciendo oración y conocieras bien a Dios, pues sabrías cuándo y cómo. Y aún así, a veces la regamos, ¿no? Sí, no, o sea, sí, definitivamente, ¿no? Sí. Hay un pasaje en donde dice, el valiente, el hombre valiente nunca se casa, ¿no? Y dicen: pero ¿por qué o qué? Sí, porque son pensamientos humanos, ¿no? ¿Para qué quiero casarme? Para que mi esposa me esté negando que yo tome vino, que yo deje de fumar, que yo no me drogue, que yo me ponga a trabajar, que llegue temprano, que yo hace mi habitación o mi ropa, ¿no? Y no, mejor prefiero estar solo que no tener una mujer, ¿no? O sea, son pensamientos humanos, ¿no? Y bueno, seguimos adelante con la lectura que dice el centurión: bueno, este oficial, ¿verdad?, está bajo disciplina, y así es
Eso es lo que debemos hacer nosotros, tener disciplina en las cosas de Dios. Termina la lectura diciendo, al oír aquellas palabras, Jesús estaba admirado y dijo a los que seguían, yo les aseguro que ningún israelita he hallado una fe tan grande. ¿Por qué habla de fe y no de obediencia tan grande? O de disciplina. ¿Se dan cuenta? El oficial dice que tiene disciplina, no está diciendo que tiene fe, porque habíamos dicho que fe es hacer obras. El que tiene obras es que tiene fe. Entonces, pues aquí está hablando el romano de disciplina, de obediencia. No está hablando de fe, porque entonces nuestro Señor Jesucristo dice, he hallado una fe tan grande en este hombre. ¿Por qué, hermanos? La fe tan grande no es el que le haya dicho a nuestro Señor Jesucristo, no vayas, con una sola palabra tuya bastará para que sanes a mi criado, sino que tiene esa fe tan grande el romano de estar viendo por el bienestar del prójimo. ¿Sí? Y que se siente indigno de la presencia, quizá él lo veía como un profeta, él lo veía como un curandero famoso, se sentía indigno, él. ¿Se dan cuenta de esto? Y esas actitudes son obras, son prácticas de ayudar a su criado y de que su comportamiento pues es humilde y sencillo ante el Señor. Les aseguro que muchos vendrán de oriente, dice Jesús, y de occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Acuérdense que toda la gente que se moría antes, los mismos israelitas no decían, ya se fue al cielo, no, ya se fue al infierno, no, ya se fue al purgatorio, no, hermanos, no. ¿Se dan cuenta de eso? En la actualidad los judíos no dicen, se fue al cielo, se fue al infierno, se fue al purgatorio, no. Los árabes no dicen, se fue al cielo, al infierno, al purgatorio, no. Los hindúes tampoco, los chinos tampoco. Nada más nosotros, los creyentes en Cristo, decimos eso. Se fue al cielo, se puede ir al infierno, se puede ir al purgatorio. Nosotros, los cristianos, los católicos, somos los que usamos esa palabrería. Porque anteriormente toda la gente que se moría, la ley mosaica decía que se iban a instalar o iban al seno de Abraham, nuestro padre, ¿verdad? Porque al final de cuentas es el padre de la fe. Sí, no es tu papá tuyo físicamente, ¿verdad? Y nuestro Padre Dios es nuestro Padre Dios creador de todos nosotros y Salvador nuestro Señor Jesucristo, santificador del Espíritu Santo. Pero el Padre Abraham es el Padre de la fe. Abraham significa Padre de la fe, Padre excelso, ¿sí? Y Abraham, Padre de todas las naciones, de todas las generaciones. Y dice la Escritura, a todo aquel que bendiga al Padre Abraham será lleno de bendiciones. Entonces, pues, yo siempre les digo a ustedes, los invito a que en este momento digamos todos, bendito sea el Padre Abraham. Dios dijo que nos va a llenar de bendiciones, pues entren, hermanos, bendito sea el Padre Abraham. Y ya nos hemos llenado de bendiciones en este momento. Por eso dice que les aseguro que muchos vendrán de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Habla del reino de los cielos. Sabemos nosotros hoy en día que el reino de los cielos ya está con nosotros. Es el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, espero que esto les haya dado curiosidad, tengan un poco de interés y hagamos esto, como dice nuestro Señor Jesucristo, tengamos fe, hagamos oración y pidamos por nuestros hermanos, los necesitados, pidámosle a Dios por ellos. Ya no hablemos con ellos de Dios, ahora pidámosle a Dios de ellos. Y en la primera lectura que acabamos de ver, muy claramente nos está diciendo que las cosas iban a marchar muy bien, porque Isaías nos menciona que si estamos con Dios, estamos con Cristo, pues nos va a ir bien. Él va a restablecer todo en todos, así como lo restableció y fue profetizado nuestro Señor Jesucristo que iba a venir, ¿verdad? Sí, iba a restaurar todo. Y como les menciono, y termino con esto diciéndoles, la doctrina de Cristo en la actualidad, sí, difiere mucho del Antiguo Testamento, ¿eh? Hay muchas cosas que ya no se ejercen en el Nuevo Testamento. Que Dios te bendiga.